Vamos a dar la palabra a Sabine Guess. Ella es doctora en Antropología Social y Etnología, egresada de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, París, Francia. Actualmente es postdoctorante en el Centro Nacional de Investigación Científica. Su trabajo versa sobre la sociedad fronteriza en el punto de encuentro entre México y Estados Unidos, sus transformaciones y organización alrededor de lo ilícito. El libro adaptado de su tesis de doctorado sobre la cotidianidad del tráfico de drogas en Ciudad Juárez, El Paso, será publicado por la editorial Anarchasis en 2020. Su biografía de un traficante, Lalo, una carrera interrumpida en el tráfico de drogas en Ciudad Juárez a la vuelta de los años 1990, fue publicada en el libro Violentar la vida al norte de México, Estado, Violencias y Migraciones en la frontera con Texas, editado por Ciesas 2018. Hoy nos trae su ponencia Traficante de drogas, espejismos y usos de una categoría social. Adelante. En esta ponencia mi propósito es deconstruir el mito del traficante de drogas a la manera de Howard Becker con la figura del artista. Con esa idea presentaré unos elementos de reflexión alrededor de la categoría social del narcotraficante. Esta categoría omnipresente en el registro tanto práctico como analítico es usada por investigadores en ciencias sociales, al igual que por la gente con quien trabajé en la región de Ciudad Juárez y El Paso. En esa frontera, el tráfico de drogas es una actividad colectiva en los términos del mismo Becker por excelencia. Sus ramificaciones sociales, económicas, políticas son de importancia primordial. Sin embargo, la categoría del traficante contribuye a ocultarlo y planteo a partir de la etnografía de la escena fronteriza que desvía la atención de un montón de arreglos ordinarios y transgresiones normativas en relación con el tráfico de drogas. Gracias al narco, pintado como ese otro fascinante o ahuyentador, dependiendo del punto de vista y del momento histórico, una parte importante de la acción social sale milagrosamente del campo de conciencia. Por ende, interesarme en esa categoría es un medio para refinar el análisis de las formas de organización social alrededor de lo ilícito en la frontera México-Estados Unidos y más allá. Para empezar, aludiré a la historia de esta categoría y sus efectos sociales diferenciados. Después, basándome en un material etnográfico constituido en Ciudad Juárez y El Paso desde los años 2000, daré ejemplos de categorización in situ y de lo que comprendí por mimetismo, dejándome atrapar. Pero primero, ¿qué es una categoría social? Una representación colectiva, nos dijo Durkheim. Quisiera examinar la del traficante a partir de los usos que la gente hace de ella. En esta perspectiva dinámica, las categorías son, en las palabras del sociólogo Albert Rougien, elementos de los cuales los participantes en interacciones situadas se sirven para dar una inteligibilidad mutua a lo que hacen. En México, la categoría del traficante de drogas nació, mostró Luis Astorga, cuando el negocio de los estupefacientes fue instituido en actividad criminal hace unos 100 años. Aunque desde los primeros tiempos de la prohibición de ciertas drogas, personas participando en su negocio pertenecían a diversas clases sociales, la categoría del traficante, tal como la definían agentes del Estado, juristas, legisladores, políticos, policías, solía hablar de una persona marginal, muchas veces de origen humilde, con signos exteriores que la identificaban como un habitante del campo, inculto, en pocas palabras, un otro. Escribe Astorga: los escalones más abajo en la jerarquía servían de materia prima para la construcción social del traficante arquetípico. Los que se encontraban más arriba en la jerarquía pasaban desapercibidos
puesto que eran conocidos por sus actividades legales. Desde ya entendemos que la categoría del traficante es un lugar donde están en juego problemáticas políticas y societales que rebasan la categoría y que ella permite oscurecer. A partir de la segunda mitad de los años 70, al lado de la visión estatal predominante hasta este momento, emerge otra visión, podríamos decir desde abajo, y que se desplegará en las siguientes décadas gracias al entusiasmo creciente por los narcocorridos. En los años 80, época de crisis económica, financiera, política en México, este negocio pasa a ser sinónimo de nuevas posibilidades y de opciones de trabajo entonces racionalizadas. En un contexto de acumulación rápida de riqueza por algunos traficantes, el traficante deja de ser solamente el espantajo del discurso oficial. O como escribe Astorga, retomando la terminología de Bourdieu, el estigma se convirtió en emblema. Vemos, sin embargo, que muchos corridos celebran principalmente un tipo de traficante, que resulta ser el mismo señalado en el discurso oficial. En cuanto a su identidad primera, el traficante oriundo de las regiones de cultura como la Sierra Madre Occidental se habría extraído de la miseria de su infancia gracias al negocio de las drogas. El discurso vernacular reproduce en parte el discurso estatal, sin por supuesto reducirse a ese, y para atribuirle una valencia positiva. Tenemos ahí dos discursos que se refuerzan el uno al otro, solidificando la categoría del traficante. Hoy, como ayer, esa categoría también remite a signos. Una de mis interlocutoras, pintora recién llegada de un país del sur, se había hecho una idea burda de lo que llamaba ella un tipo narco, un estilo de ropa, como de lenguaje, mucho oro, un estilo llamativo de arquitectura, pero tipo Doberman decía el estilo de los narcos. Estilo calificado por ella de vulgar, indicándonos presuntamente la presencia de droga. A la manera del bastón blanco de los ciegos, cada uno de estos signos es un atractor categorial, según Joliot. En virtud de su modo de vida, el traficante, apartándose de la multitud, sería infaliblemente localizable. Pero sabemos que la identificación que estos signos a veces permiten queda parcial en ambos sentidos de incompleta y sesgada. En la frontera, no solamente a los negociantes con drogas les gustan los narcocorridos o la moda de las botas vaqueras de piel tipo avestruz. Como me decía Ricardo, un exportador de estupefacientes que ningún signo exterior permitía identificar como tal, a propósito de sus cómplices, de ellos tampoco es posible decir viéndolos que de eso viven. Históricamente, el contenido de la categoría ha quedado bastante estable. Incluye a individuos reconocibles, vimos que por su clase social, por unas características precisas, esas pueden variar según el lugar y el momento. Y tercer criterio, por las tareas que cumplen, a menudo ubicadas cerca del centro de gravedad del tráfico de drogas. La categoría excluye a otras personas, el comerciante paseño especializado en el envío de paquetes que deja pasar unos con contenido ilegal, el representante público que otorga el derecho de operar un grupo en su distrito, no serán primero calificados de traficantes. Es su actividad legal la que retiene la atención, aunque contribuyen cada quien a su manera al negocio de las drogas. Uno de mis interlocutores participó en una empresa de distribución de cocaína al por mayor en la región de Denver. Sin embargo, él tampoco es traficante, es músico profesional. En la frontera norte, la categoría del traficante funciona como una cortina de humo. Disimula la compenetración de la sociedad fronteriza y el negocio de las drogas. Para algunos participantes directos o indirectos, el beneficio inducido por esa categoría es de permanecer fuera de foco.
pero enfocarse en las personas que según criterios de clase, apariencia y modalidad de participación corresponden al perfil arquetípico del traficante, nos prohíbe entender la complejidad de las redes de cooperación, como dice Becker, de las cuales este negocio procede. En materia de tráfico de drogas, tal como de arte, existe una fuerte división del trabajo. Muchas tareas son muy diferentes de las actividades centrales de producción, distribución, transporte. Así del mecánico arreglando la suspensión del carro, levantándolo y poniéndole amortiguadores para que quede parejito cuando lo carguen de droga y al fin de no llamar la vigilancia, la atención al cruzar el puente. Así del aduanero haciéndose la vista gorda en el mero momento del cruce, o de la amiga que coloca a su hijo en el asiento trasero para burlar la vigilancia. Así del testafero que abre un restaurante con dinero dicho sucio y ayuda a limpiarlo. La categoría del traficante disfraza la imbricación de lo legal y lo ilegal en el modus operandi de las redes que se sirven de la interdicción de ciertas drogas. De abajo arriba de la escala social, un sinnúmero de personas intervienen en el entre dos. Nombrar a los que sí pertenecen a la categoría del traficante y por inferencia a los que no, lleva a tratar de forma diferenciada todos estos ilegalismos. En los años 2000, con unas excepciones, las estadísticas de arrestos muestran que fueron sobre todo los peones los que quedaron atrapados en México. Y en la segunda mitad de la década, la violencia homicida en Ciudad Juárez también tocó de manera desmesurada personas abajo en la pirámide de las responsabilidades, vendedores al menudeo, pequeños distribuidores, sicarios, traficantes de cuello blanco, facilitadores del negocio, delincuentes financieros, no conocieron el mismo peligro, podían expatriarse en El Paso o más lejos. A la fecha, este proceso de categorización de los traficantes, tanto estatal como ordinario, sigue opacando la autorización en altas esferas de un negocio ilegal, como dicen Schmidt y Spector, y su protección, regulación e instrumentalización por actores estatales, las cuales Flores Pérez, aquí presente, ha documentado. Hablaré ahora sobre los aportes de la etnografía a la comprensión de los usos de la categoría social del traficante en la frontera norte. Relaciones de gran cercanía y largo tiempo en el campo permiten acceder a la comprensión fina de los juegos alrededor de esta categoría. El proceso de comprensión de esta gramática práctica se da en interacciones sociales en las cuales la etnógrafa participe ella misma, acepta de dejarse atrapar. Veremos que localmente los sesgos inducidos por la categoría del traficante son comúnmente adoptados. Fue por mediación de amigas y amigos juarenses conocidos a lo largo de estancias de trabajo en la ciudad fronteriza desde 1998 que conocí a las personas que me introdujeron en varios mundos sociales interconectados con el tráfico de drogas. Se tratará hoy de un puñado de ellas, tienen en común esto: el contenido de su experiencia excede el contenido usualmente asignado a la categoría del traficante, y esto todas me fueron presentadas por una mujer que para mí fue una pasadora de la historia sociológica contemporánea del auge de la economía de las drogas en esta región al norte de México y al suroeste de Estados Unidos. Gracias a esta mujer de la clase media alta y su red de contactos en el tráfico ilegal de estupefacientes, conocí, por ejemplo, a Aarón. Este hombre, de educación jesuita, tenía 35 años de experiencia con un sinnúmero de tareas indispensables al tráfico de marihuana y cocaína. En los 70s había trasladado marihuana desde la sierra hasta la frontera. Funcionario de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, compuesto en la sierra, conocía la región como la palma de su mano. En los 80 había ahí cultivado cannabis y había cargado con gasoavión avionetas llenas de cocaína provenientes de Colombia.
Bajaban en la sierra, él le ponía la gasolina, trabajo que hacía por cuenta de un gran empresario mexicano en el sector de la imprenta. A finales de los 90, había sido seleccionador de variedades de mota exóticas cuya calidad era fuera de lo común para un mercado de nicho en Nueva York, trabajo hecho por cuenta de un gran empresario paceño. Cuando nos conocimos era un dealer con clientela exclusiva en la clase política y la jet set de Chihuahua. Aarón me dijo que había ido mucho a El Paso en los años 80 y 90, agregando, pero nunca trafiqué, lo que para él significaba que no había participado en la actividad de contrabando ni como ordenante ni tampoco como burro. El aduanero, dejando pasar la droga, ¿tomaría parte en ese tráfico a juicio de Aarón? Seguramente no. Pero si consideramos el tráfico de drogas como una actividad que, en palabras de Becker, necesita la cooperación declarada o tácita de un gran número de personas o grupos, es evidente que la complicidad de Aarón en el negocio de exportación de marihuana de su amigo como seleccionador hacía de él un participante en la cadena de cooperación a ese tráfico. Para Aarón, el cultivo y la venta de marihuana, su transporte y todo lo que había hecho transgredía la ley, pero personalmente no traficaba. Él no era el protagonista y por eso no se veía directamente o muy concernido. En otras palabras, del mismo modo que el asistente de un cantante de ópera no era un artista, él no era traficante. Se entendía perfectamente. Carla, mi guía, me presentó también a Julián. Habían sido pareja. Cuando le confesó ella a él que el tráfico de drogas era mi objeto de estudio, él me dijo sonriendo de ella y su mirada aguda, tiene una larga experiencia del trabajo de campo. Él sí se movía y del movimiento de drogas vivía bien desde hacía décadas. Señal inequívoca de su riqueza, Julián acababa de comprar un yate. En este negocio hacía más de una cosa y lo imaginaba resolviendo problemas. Por ejemplo, él y dos otros hombres eran socios en una empresa de comunicación cuya razón de ser era vigilar y interceptar comunicaciones entre policías. Pero hecho notable, Clara no podía o no quería decirme cuáles eran sus funciones precisamente. A veces me decía que en realidad nunca había sido narco. ¿Qué significaba ser un narco? La respuesta era un asunto de perspectiva. Quería o no quería el locutor verse relacionado con el tráfico o que la persona de la cual se hablaba se viera relacionada con él. Pero había una manera de participar sin ensuciarse las manos. Había los narcos nacos, fácilmente identificados con el negocio, y otras personas que no. Por ejemplo, no manejaban la droga, sino el dinero de la droga. Eso se suponía era el caso de Julián. A veces estas personas tenían diplomas, así de Julián, un ingeniero agrónomo, y a veces estas personas tenían una posición social apreciada y mientras no eran investigados, esa posición contaba más que el origen ilegal de sus ingresos. En todos casos, ayudar en la realización del tráfico, por ejemplo, hallando un lugar para almacenar la droga por cuenta de una persona involucrada directamente, no hacía de uno un traficante. Lo que todo eso quería decir era que muchas gentes participando no eran traficantes. Sin embargo, una cercanía como esta podía ser utilizada en contra de alguien en un tribunal, en tiempos de prohibición y criminalización del negocio de las drogas, o podía ser utilizada en contra de alguien en su espacio de interconocimiento, eso siendo más o menos pronunciado
según la época, más en los años 2000 que en los años 80, cuando el tráfico había perdido su carácter estigmatizante. Así que distanciarse verbalmente del tráfico de drogas, declararse limpio como una hostia, equivalía a protegerse de estas consecuencias. Para explicarme por qué ella, a diferencia de Julián, no había tenido la tentación de participar, Carla se refería al origen social de su ex. Ellos fueron bien pobres de niños, decía, de la familia. Iban a la escuela descalzo. Él sufrió el hambre, el desprecio, eso es una diferencia enorme. Yo andaba en el peligro por puro gusto, güey. Pero Carla también se movía en esa extendida zona gris, en donde uno participaba en el negocio de manera incidental, contingente, entrando y saliendo de él con facilidad y sin jamás identificarse con la categoría del traficante. Ella se había criado en una familia de la burguesía chihuahuense, pero en El Paso rehacía su vida y no estaba a salvo de dificultades para satisfacer las necesidades de su hijo. Durante el año, cuando éramos vecinas, eso la llevaría a pedir dinero, una vez no es costumbre, en cambio de hacerle un favor a su amigo Ricardo. Este exportaba grandes cantidades de marihuana desde Chihuahua hasta Denver. Sus empleados se encargaban del transporte de la droga mientras él repatriaba millones de dólares a México. A falta de chofer para manejar uno de los vehículos hacia Colorado, en un clima de tensión con su socio que deseaba, mientras se esperaba, guardar la mercancía en un lugar escogido por él, Ricardo le había preguntado a Carla si podía estacionar el carro cargado de droga en el estacionamiento de su residencia. Ella había aceptado y más tarde lo había escondido en una cochera privada. Clara le había ayudado muchas veces en el pasado, pero por primera vez era a cambio de remuneración. Años después, volviendo a analizar estos hechos, Carla habló de su apoyo a Ricardo sin embajes. Había sido pagada por una cosa como esta, dijo, usando el verbo pagar en 2 ocasiones. Extrañamente, eso me dejó impactada. Hasta ese momento, cuando pensaba en lo ocurrido, era para concluir, al contrario, que ella había tomado la decisión de abstenerse de participar la mayoría del tiempo. No había ella aprovechado la oportunidad que se le ofrecía. Desde mi punto de vista, no había durante todo un año realmente participado, o tampoco. No podía. Madre soltera, arriesgaba mucho, demasiado, etc. Yo neutralizaba, minimizaba su participación, negándola prácticamente, racionalizándola como en la frontera se hace. Eso no es contribuir al narcotráfico, no es para tanto. A posteriori, ella decía, sí participé, ¿no? me pagó. Cuando yo había pensado, ella se cuidó de ir demasiado lejos. Las 2 propuestas eran ciertas y yo había hecho hincapié en una más que en la otra. Hoy pienso haber tratado de protegerla, pero ¿protegerla de qué? De las posibles consecuencias de mi trabajo sobre la percepción de sus parientes o amigas y amigos nuestros, sin ninguna duda. A mis espaldas había querido preservar la imagen de sí misma que ella deseaba proyectar. Para Clara, el tráfico de drogas era parte integral de la vida social, existía y era una opción que las necesidades de vida podían justificar. Dicho esto, según ella, tomar parte en ese tráfico no era una ocupación como cualquier otra. No hablaba mucho ella del carácter mortífero de principio a fin del negocio de las drogas, pero lo tenía en mente.
asociarse a narcos no era como para sentirse orgulloso, decía. Y a nuestro alrededor, en nuestros círculos, esta misma opinión prevalecía. El tráfico de drogas era para los demás menos afortunados que uno mismo. Los hechos decían cualquier otra cosa. Todas las clases sociales estaban interesadas. Ahora bien, Clara se había visto a través de mi mirada participando a escala mínima, pero innegablemente en ese tráfico. Y años después asumía el papel que le había tocado. No podía imaginarse que en mi interpretación sus actos habían sido poca cosa. No eran más, en todo caso, que lo que muchos otros fronterizos hacían de manera más indirecta, sin jamás ofenderse. Tal como estas personas, Clara no era traficante, pero gracias al dinero del negocio de las drogas y todos tipos de actividades conexas, sin hablar del dinero del combate al tráfico, la economía de muchas familias y de ambas ciudades resistía. Ya me paro.